Hola, despiertos del siglo XXI. Bueno, como siempre decimos, que el mayor cambio está en nosotros mismos, ¿no? Que si nosotros cambiamos, pues todo cambia. Bueno, pues en el día de hoy, pues el día 11 del diario de Abebere, pues vamos a ver, bueno, un poco, a analizar un poco todo lo que se está provocando esta crisis, ¿no? Y bueno, ya llevamos algún tiempo que nos estamos empezando a replantear lo que es el dinero, ¿vale? Y bueno, en el día de hoy, principalmente voy a poner un trozo de una entrevista con el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en el cual ha escrito un libro que dice que es el Adiós a los bancos. ¿Eh? Y bueno, pues un exgobernador de un banco que vivió la crisis financiera de 2008 a 2012, que estaba de gobernador del Banco de España y bueno, pues hizo determinadas cosas que, bueno, que fueron un poco curiosas en aquella época, pues a fecha actual ya veréis como dice que en aquella época no se había dado cuenta de una serie de problemáticas que tiene el dinero y cómo a raíz de esa crisis empieza a replantearse el dinero. Y bueno, pues en el post de hoy, aparte de que vamos a repasar el entorno cripto, porque los mercados están cerrados y el mercado cripto es el único que está abierto ahora. Principalmente y pretendemos, o lo que se pretende en este post, es que la gente se replantee el dinero, ¿vale? Porque el dinero hasta ahora, tal como se conoce, el dinero, bueno, pues si no lo sabéis, los que no lo sabéis, y vais a escuchar al gobernador del Banco de España, y que es curioso que el hombre diga que nunca se había replanteado nada, y que resulta que ahora, pues debe tener ya el hombre 60 y pico, 70 años, no lo sé, pero debe tener por ahí, pues se empieza a replantear de que todo lo que le habían contado del dinero, pues que a lo mejor no era correcto, ¿no? Entonces, bueno, enlazo esto un poco con alguno de los vídeos que ya hemos hecho, mirar los vídeos que hablamos de dinero porque nos replanteamos lo mismo, ¿no? Y ahora me resulta curioso escuchar al gobernador del Banco de España pues replanteándose el dinero, ¿no? Y bueno, está diciendo una serie de cosas, pues una de las cosas que está diciendo que no podemos dejar en manos, mira, vamos a empezar leyendo bueno, antes de empezar con todo esto, vamos a ver cómo van las criptomonedas, ¿vale? Y bueno, pues las criptomonedas, como veis, el Bitcoin y el Ethereum, pues están bajando. Mirar qué cantidades, ¿vale? Porque a veces uno de los planteamientos que hacemos es si dinero puede ser el Bitcoin y Ethereum, ¿no? Por ejemplo. Y mirar el resto de dinero o divisas, vamos a decir divisas, ¿vale? Divisas fiduciarias, qué diferencias tienen respecto en las últimas 24 horas, ¿vale? Esto es el mercado de ayer de esas divisas porque el mercado hoy está cerrado, pero mirar. Estamos hablando de una diferencia de un 1%, de un 1,5%, casi un 2%, un 1,68, un 1,24, un 0,26, un 1,22, hacia arriba o hacia abajo, es lo de menos, ¿no? Pero que os fijéis que más o menos una divisa, lo máximo que oscila de un día a otro no llega ni al 2%, ¿no? Entre el 1 y el 2, el 0 algo. Y como estas divisas, pues te oscilan un 7 o un 6, o sea, son cantidades muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, simplemente poner en contexto que, bueno, pues tener divisas en las cuales tienen oscilaciones tan importantes, pues no sé hasta qué punto es positivo o no es positivo, ¿no? Pero bueno, simplemente decir eso. Independientemente de ese tema, yo lo que quiero replantear, que ya lo replantea el propio gobernador del Banco de España, pero no solamente lo replantea él, veréis que lo que dice él comenta que ya hay determinados economistas pues, que ya se replantearon eso en su momento, incluso en el siglo XIX, ¿vale? Entonces, bueno, pues que no es una cosa nueva, es una cosa que el sistema fiat deuda que tenemos genera burbujas que luego hay que explotar. Y esas burbujas duran entre 50 y 70 años. Entonces hay que replantearse hasta qué punto merece la pena tener ese sistema, ¿vale? Entonces, la solución puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum, pueden ser las criptomonedas, pueden ser las divisas digitales de los bancos centrales, las CBDC que se están hablando. No lo sé, pero es evidente que tenemos que reinventar el dinero, ¿no? Eh, Miraros, o puede ser el patrón oro. Mirar que es curioso que están los ricos como locos comprando oro. Los más ricos del mundo desesperados por encontrar oro físico. Pero no oro de ese de futuros, que el precio está manipulado seguro, no tengo ninguna duda que el precio de los futuros del oro está manipulado. Estoy convencido, ¿eh? De hecho, han tenido alguna penalización algún banco de que los han pillado de que estaban manipulando los precios de los futuros de oro, ¿vale? Entonces, están como locos. ¿Por qué están como locos? Porque nadie cree en el sistema fiat, el sistema de dinero actual. No está funcionando, ¿vale? Es lo más mierda, y perdonar, o lo peor que tenemos.
Pero eso lo dicen todos los economistas, lo dicen economistas de derecha, lo dicen economistas de izquierda, o dicho de otra manera, lo dicen economistas keynesianos, o lo dicen economistas liberales, o lo dicen economistas neoliberales. O sea, lo dice todo el mundo, el dinero actual no está funcionando, no funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues quería decir eso, mira, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y ahora lo escucharéis, nacido en el año 1945, con lo cual pues tiene que tener pues 75 años, ¿vale? Hay que impedir que la banca privada pueda crear dinero, ¿vale? Hay que impedir que la banca privada pueda crear dinero. Esto significaría el fin de los bancos tal y como los conocemos, porque su negocio fundamental estriba precisamente en la creación del dinero de la nada, gracias al sistema conocido como reserva fraccionaria. La potencia desestabilizadora de dicho sistema por su tendencia a descontrolarse y a generar burbujas de deuda y crédito y colapsos bancarios ha sido denunciado por diversos economistas del siglo XIX. Sin embargo, las propuestas lanzadas para acabar con la reserva fraccionaria e implantar un encaje o coeficiente de reserva del 100% no han fructificado. A raíz de la última crisis, igual que lo que sucedió en los años 1930, han vuelto a ponerse sobre el tapete estas ideas, que tienen un marchamo liberal, al haber sido propiciadas entre otros por la escuela austríaca, la más liberal de las escuelas económicas, un destacado representante es el profesor Jesús. Ahora bien, la visión de Fernández Ordóñez no es del todo liberal, es un poco más socialista, en la cual está diciendo de que el protagonismo de reformar es el Estado. O sea, bueno, pues a diferencia de que unos hablan de dinero, vamos a decir, privado y que deben desaparecer los bancos centrales, Fernández Ordóñez da una visión como diciendo que el problema es cómo generan el dinero los bancos porque y encima esos bancos generan el dinero que crean luego los depósitos y luego, como han dado mal los préstamos o han hecho inversiones riesgosas o inversiones que en cualquier momento caen de valor, eso provoca que corra riesgo el dinero en las cuentas corrientes de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues ahora lo vais a escuchar, ¿no? Un poco, ¿no? Y bueno, que no quiero alargarme mucho más ni hacer mucho más comentarios, ¿no? Él hace un planteamiento de un CBDC, ¿vale? Que son, bueno, pues las divisas o las monedas digitales de los bancos centrales, ¿vale? Él hace esa propuesta. Yo no sé si es la correcta o no es la correcta esa propuesta, ¿vale? Ya como podéis ver hay un montón de, pues el Banco Internacional de Pagos está proponiendo eso, el Fondo Monetario Internacional está analizando eso, el Banco de Inglaterra también está proponiendo todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, lo único que quiero es que nos preguntemos al menos y tengamos claro que el dinero actual no funciona y que hay que reinventarlo. ¿Que Bitcoin es la solución? Pues no estoy seguro. ¿Que Ethereum es la solución? No estoy seguro. ¿Que los CBDC son la solución? No estoy seguro. Ahora, lo que estoy seguro es que el dinero fiat no es el adecuado. Hay que cambiarlo. ¿Vale? Y bueno, pues nada, os voy a poner un trocito, son 16 minutos, muy poquito, si no quiero recordar, no es mucho tiempo y creo que va a merecer la pena que lo escuchemos, ¿no? Molt bé, bona tarda. Gràcies per la seva assistència. Som una mica menys dels que estaven prevists, però creo que es fácil explicar, ¿no? Me decía Miguel Ángel, el gobernador, que hoy en Madrid casi era desierto y que aquí llevábamos como 3 o 4 días de retraso, por lo tanto dentro de 3 o 4 días ya no lo haríamos porque la dirección del círculo ha decidido que este es el último acto al menos antes de Semana Santa, de espera después de ver cómo van las cosas. Pero esta buena noticia, bueno, al menos buena noticia, no sé si es para la siguiente temporada del coronavirus o para esta, pero bueno, al menos en cualquier caso es una buena noticia. Perfecto, muy bien. Yo estaba indeciso de qué hacer ahora, qué hacer porque me puse a leer el libro con mi libreta de notas y la llené de notas y no es posible leer todas las notas. Y pensaba hacer como dos cosas muy rápidas. Una es sobre el tema de fondo, al menos el que a mí me interesa, y otro es sobre el autor del libro, sobre la persona, un comentario, ¿no? El tema de fondo para mí es cuando veo a mi madre
preocupada por por el dinero que tiene en su cuenta del banco y que pregunta continuamente si un poco angustiada, eh, si está seguro, si ese dinero que ella tiene está seguro, ¿no? El libro va un poco de esto, ¿no? De cómo separamos el dinero seguro, un poco de otras formas, como son las cuentas corrientes, que por definición no son dinero seguro, porque es una promesa de pago que el banco nos hace por aquel dinero que nosotros le hemos colocado allí, pero es una promesa de pago y el banco puede tener problemas. Y lo sorprendente es que cuando el banco tiene problemas, nuestras autoridades salen al rescate del banco utilizando nuestro dinero de los impuestos en este caso, ¿no? Hay algo aquí perverso en esta situación. El libro va un poco de esto y de mucho más, pero de dinero seguro, cómo podríamos diseñar un sistema donde el dinero estuviese seguro y el sistema financiero funcionase de otra forma, y llegado al momento en que tuviese problemas, ese rescate no se hiciese con el dinero de los ciudadanos, ¿no? Este es el tema de fondo de la forma en que yo quiero verlo ahora, ¿no? Cómo aseguro el dinero de mi madre o mi propio dinero. Sobre el autor, sobre el autor. Yo acostumbro a ponerme a leer, acostumbro a ver dos cosas si el autor ha utilizado la primera. ¿Qué citas utiliza como frontispicio del libro? ¿No? Es decir, porque esas citas dicen, es una especie también de compromiso de lo que el autor nos va o de lo que los autores cuando escribimos vamos a decir. Y en segundo lugar, las primeras líneas, el incipit del libro, porque creo que ese incipit, ese inicio, es también un compromiso que el autor tiene que mantener y que si no lo mantiene es que no es un buen libro. Las citas son las siguientes, como esas claves de bóveda, elige una cita de Mark Twain, una cita de John Maynard Keynes y una cita de José Luis Borges. Y las tres citas yo creo que definen bien a nuestro ponente de hoy, nuestro invitado de hoy, a Miguel Ángel, al gobernador. La de Mark Twain es la siguiente: siempre que te encuentres al lado de la mayoría, es hora de hacer una pausa y reflexionar. Es importante, ¿no? Porque define a un disidente, a una persona que tiene una personalidad suficiente como por un lado, esto, eh, eh, ponerse en alerta cuando su pensamiento está con el de la mayoría y por otro el coraje para poder estar contra la mayoría, contra el consenso. La de John Maynard Keynes es la dificultad no radica en las nuevas ideas, sino en escapar de las antiguas, que se ramifican en cada rincón de nuestra mente, ¿no? De nuevo, el disidente, ¿no? La persona que tiene esa capacidad para alejarse de lo antiguo, y el coraje para asumir lo nuevo, ¿no? Y por último, la de Borges, que es: Dios les permite a los hombres soñar cosas que son ciertas, ¿no? Es decir, yo creo que estas tres citas definen bien, insisto, a mi juicio, a lo que es esa personalidad disidente. Mi opinión es que toda sociedad, si quiere avanzar, debe tener un manojo, no muy numeroso, un manojo de disidentes, porque sin disidencia no hay avance, ni en las organizaciones, sea cual sea la organización, ni en la sociedad en su conjunto, ¿no? Esa mezcla de rutina, ¿eh? y de disidencia es fundamental. Si domina de forma absoluta la rutina, las organizaciones no avanzan. Si hay un exceso, una saturación de disidencia, es peligroso porque puede entonces dominar la revolución, y la revolución al final es una fiesta que siempre acaba mal, ¿no? Este juego yo creo que está muy bien. Para mí, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador, para mí, es una persona que siempre he estimado a lo largo de los años en que he tenido la fortuna de conocerla, ¿no? Y el libro de hoy
el que presentamos hoy aquí, me recuerda mucho a otro libro que no era un libro de él, era el informe que en su etapa de presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, así se llamaba antes la que hoy es Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, cuando él pasa a ser el presidente del tribunal, aquella institución anodina, amorfa, prescindible que era el Tribunal de Defensa de la Competencia, se convierte en España en un instrumento de disidencia espectacular. Es a través de, he intentado ver en Internet ahora el título exacto, no me ha venido, pero era un informe en la presidencia de Miguel Ángel, un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia que se llamaba, era de título muy smithiano de Adam Smith, ¿no? Yo creo que se debía llamar daños que causan los monopolios, ¿no? Y beneficios que nos puede traer algo así, pero daños que causan los monopolios, sí, ¿no? Aquel fue un informe extraordinario. Yo recuerdo haberle dicho al profesor Enrique Fuentes Quintana un día, haberle dicho, profesor Fuentes, este informe de Miguel Ángel Fernández Ordóñez es un verdadero manual del reformador, ¿no? Y él me dijo, tiene usted razón, Antón. Era un manual del reformador porque Miguel Ángel no solo acostumbra a decir o a proponer lo que él cree que hay que hacer, sino que es un pedagogo, ¿eh?, de eso que él propone. Es un reformista, es un pedagogo reformista y es en su estrategia muy gradualista, no es en ese sentido revolucionario, acabemos con lo que existe y pongamos lo nuevo, sino que atiende mucho a la transición entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Pues bien, este libro de hoy, después de leído, a mí me recordó Miguel Ángel mucho, ¿no?, aquel manual del reformador. Uno de los sectores que en aquel manual no abordaba mucho era el del dinero, y el sistema financiero. Y veo que no se ha olvidado y ha vuelto a por él, ¿no?, a por ese sector que le quedaba, ¿no?, que era el del dinero. Y decía antes, para mí son importantes siempre cuando un autor me pone unas citas como claves de bóveda de su pensamiento, y también el incipit, es decir, cómo comienza, ¿no? Y Miguel Ángel comienza así. Dice, el dinero existe desde que existen las sociedades humanas, pero el dinero ha adoptado formas muy distintas a lo largo de la historia. Quizá el invento más singular consistió en empezar a usar como dinero los billetes o resguardos de los depósitos de los bancos privados. Y lo que hace ahora en este libro es dar un paso, ¿no? Dice, nos propone pasar del dinero basado en esos depósitos de los bancos privados, un dinero virtual en la medida en que hoy pues ya es un apunte, ¿no?, un apunte digital, propone pasar a una fórmula nueva de dinero seguro. Yo me paro aquí, porque creo que merece la pena que él nos explique un poco, ¿no?, esta propuesta de cómo pasar a un sistema de dinero seguro y qué papel en ese momento tendrían el sistema financiero, ¿no? Pero solo una última palabra una última referencia en relación con ese papel de pedagogo que tiene, ¿no? En los anexos hay dos anexos muy cortitos, ¿no?, donde uno es anexo 1 para entender a los supervisores y banqueros centrales. Es cortito, pero creo que es importante dado que nuestro invitado ha sido banquero central, ¿no? Y ahí hay, yo creo que una cierta justificación de lo que hicieron los bancos centrales en la última crisis por una persona que sin embargo desearía que el sistema fuese otro, ¿no? Y es bonito, es muy corto. Y por último, hay un último apéndice que me ha gustado también mucho, el anexo 2,
que dice, el título es Los nombres del dinero y de su reforma. Porque un buen pedagogo del reformista, una persona que pretenda cambiar algo, tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para encontrar aquellos nombres a las cosas que él propone que sean socialmente que sean socialmente simples, aceptables, ¿no? Si los nombres de las cosas que propones son complejos, vas a tener grandes dificultades. Bueno, y él hace en ese anexo un pequeño excurso, una pequeña excursión de qué tipo de nombres se están utilizando hoy para esa búsqueda de un nuevo sistema monetario financiero que sea seguro, ¿no? El CBDC que él propone, le dejo a él que nos explique en qué consiste ese CBDC, que es el nuevo nombre del dinero seguro. Gracias, yo si después en el coloquio mi idea es acabar a las 8:15, esto si después en el coloquio ha lugar, en todo caso, alguna cosa más diría, pero si vosotros tenéis cosas a preguntar y a decir, que seguro que sí, en todo caso me la reservo después para la cena que tendré con él. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Gobernador, es un placer tenerte de nuevo aquí, una vez más, y tener el privilegio de poder escucharte, ¿no? Pues, Imagino que los banqueros privados no deben estar como muy contentos. Pero algunos no y otros sí. Algunos no y otros sí. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Pero no, gracias, eso es lo primero, antes de empezar a comentar un poco, ¿no? Y en la línea en la que tú has empezado, dar las gracias a vosotros, porque viniendo de Madrid, conseguir un número como este es un éxito, vamos, no lo consigue nadie, ¿no? Y haber venido, os doy las gracias, y al Círculo, y a Antón no darle las gracias porque siempre que nos vemos nos recuerda al amigo común que nos presentó y que es una de las mejores cosas que hemos tenido en la vida, ¿no? Que es Ernest Lluch. Sí, sí. Entonces, el estar contigo pues es una satisfacción por recordarle a él, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que tú has contado, digamos, lo esencial para darme a mi pie un poco a ver el tema. Pero quizá antes contar un poco por qué he escrito este libro, por qué de repente, si yo ya me había jubilado y tal, la verdad es que yo solo cogí, no tengo ningún consejo ni nada, solo dar unas clases, unos seminarios en una universidad española madrileña, el Instituto de Empresa, muy cortos sobre política monetaria y regulación bancaria. Y ahí yo empecé explicando lo de la mayoría, pero claro, a medida que fui leyendo, fui viendo que no ahora, que ahora era importante, porque desde la crisis había una serie de estudiosos, Michael Konhoff, Ben Dyson, etcétera, que pensaban de forma distinta a la mayoría. Pero no solo eso, de forma distinta en el sentido de ver que el sistema actual basado en los depósitos bancarios es un sistema frágil, es un sistema que lleva a crisis bancarias, impide la política monetaria y además impide la liberalización de la banca, por decirlo rápidamente. Es decir, es un mal sistema, ¿no? Como decía el gobernador King, que fue el que, como a mí le tocó la crisis, el Banco de Inglaterra, le escribió un libro antes que se llamaba El fin de la alquimia de los bancos, un poco jugando con lo mismo, diciendo lo que los bancos pretenden es hacer alquimia, es coger una cosa a corto y ganar dinero poniéndola a largo, pero claro, al final esto no funciona, ¿no? Lo que pasa es que luego daba unas recomendaciones, como siempre, remiendo. Pero él tiene una cita cuando presentaba el libro que decía que de todos los sistemas monetarios y bancarios posibles, lo que sí tengo la seguridad es que el que tenemos es el peor de todos. O sea, que era, ¿no? Y esto era Mervyn King, gobernador del Banco de Inglaterra, ¿no? También como yo después, ¿no? Porque cuando uno está no le da tiempo a pensar en nada, sino que tiene todo el rato que ver cómo entierra a los muertos, salva a los otros, etcétera, ¿no? Sobre todo en un momento de crisis, ¿no? Pero es verdad que entonces descubre uno que las cosas podrían ser de forma distinta, que es verdad que llevamos mucho tiempo el dinero que era pues pieles, conchas, metales, oro, papeles y tal, pero desde hace casi 300 años pues se ha usado como el dinero algo que no es dinero,
que es una promesa de dar dinero, que es un activo financiero. Siempre habían sido cosas del sistema real y ahora de repente es una cosa que es del activo financiero. Entonces toda esta gente lo que dice es no debe ser ni cosas, porque tienen sus problemas, ni activos financieros, tiene que ser dinero. Y por tanto el dinero es seguro si deja de ser una promesa de pagar dinero, ¿no? Entonces es más o menos esto, pero entonces uno descubre, porque se pone a leer, que aunque la mayoría de los economistas siempre ha defendido la banca y el sistema porque era privado, etcétera, ha habido una serie de economistas muy respetables que han denunciado esto. Desde David Ricardo, cuyo último panfleto, su último escrito es en contra del dinero frágil bancario, a Hayek, bueno, hay 5 premios Nobel, Hayek, Milton Friedman, Edward Prescott, Maurice Allais y tal, que han atacado siempre los problemas de la banca, pero han sido minoría. Es decir, al final siempre se ha vuelto ¿a qué? Pues a un diagnóstico que una vez que uno ve esto de que las cosas podrían ser de forma diferente, porque ninguna de las ideas que hay aquí es mía. O sea, todo el mundo dice lo que propone, es lógico, ¿no? Porque si ha escrito un libro, pues usted lo propone. No, yo lo he leído y lo que hago es contar lo que ha escrito esta gente porque a mí me ha parecido enormemente interesante, no solo por la solución, que es que el dinero en vez de ser privado sea público y por tanto no tiene crisis bancarias. El dinero en los depósitos de un banco privado puede salir bien o puede salir mal, pero el dinero en los depósitos del Banco Central es como los billetes ahora. Los billetes, ¿no? Los billetes son seguros porque son públicos. Uno tiene un billete de 50 euros, lo mete en el armario, lo saca dentro de 3 años y son 50 euros. Uno mete 50 euros en el banco privado y si las cosas salen bien no es 50 euros, pero si salen más puede ser 30 o 20. En realidad, lo que sucedía hasta el siglo XIX, en que empieza el Estado a proteger a la banca, es que los bancos quebraban como moscas. Y entonces en el siglo XIX se decide que por lo menos los billetes, que eran billetes de bancos privados, en su mayoría sacan una ley después de unas discusiones enormes entre la Currency School y la Banking School y tal, la ley Peel en 1844 dice a partir de ahora los billetes todos los hace el Banco Central. ¿Pero cómo? ¿El Banco Central todos los billetes? Pero esto es, de repente, pues si era bueno esto de los billetes privados, sí, pero los billetes nunca producen crisis. Un billete sigue siendo billete, el dinero existe. Y esto en definitiva es muy sencillo, es decir, pues lo que produce crisis, que es los depósitos, póngalos usted en el Banco Central, porque los depósitos en el Banco Central no pueden tener crisis. Y esta idea, insisto, viene siendo muy vieja. La más importante es esta del siglo XIX, cuando se decide que por lo menos los billetes sean públicos. Y en cambio los bancos se ponen a hacer depósitos, entonces la mayoría eran billetes, pero ahora se ponen a hacer depósitos. Y la otra muy interesante es en los años 30, cuando Irving Fisher y la gente de Chicago va a ver a Roosevelt y le dice, oye, este sistema no hay quien lo aguante, se llama el Chicago Plan. Y hacen un papel de 15 páginas, diciéndole esto es muy sencillo, lo que tienes que hacer es que los bancos hagan dos partes. Una, recogen el dinero, pero lo ponen todo en el Banco Central, con lo cual no pueden entrar en crisis. Y si quieren prestar, se lo piden a los ciudadanos que lo presten. Bueno, si luego sale bien o sale mal, el Estado no tiene que ir a salvar, no tiene que hacer ayudas a la liquidez, no tiene que hacer una lista de protecciones enormes que uno descubre, ¿no? Y ahí es donde sí es verdad que quizá yo esto lo he entendido no solo desde el punto de vista del dinero seguro, sino que te permite liberalizar las actividades bancarias, que ahora, al estar unidas con el dinero, las actividades de préstamos o las actividades de servicios de pago están totalmente monopolizadas y no cabe la innovación, no dejamos que nadie entre y que las preste. ¿Por qué? Porque, hombre, porque tú tienes que proteger a la banca, porque es que el que no protege a la banca, pues lo que tenemos es un desastre. O sea, todo esto de no meta dinero usted en la banca, y tal. La banca hay que meter dinero, hay que dar ayudas a la liquidez, hay que prohibir a la gente que tenga el dinero en los bancos centrales, que es la primera de las grandes protecciones, que es que los bancos pueden tener dinero en los bancos centrales, pero los ciudadanos y las empresas no. Cuando hay crisis, los bancos lo primero que hacen es, en vez de prestarse entre ellos, poner el dinero en los bancos centrales. Pero ¿y por qué no le deja usted hacer a la gente esto? Es decir, el cúmulo de protecciones, que es un capítulo enorme, es inmenso y quizá ahí mi experiencia en el tema de competencia es verdad y tú dices, no, no lo hiciste y tal, es que yo no lo vi, es que yo lo he visto después esto.
Es que yo durante mucho tiempo he creído que esto en los bancos era normal, tener el depósito ahí y tal, hasta que uno empieza a darse cuenta que tiene tres problemas graves el sistema actual, que se resolverían con lo que propone esta gente, ¿no? Y que son, uno, las crisis bancarias. Las crisis bancarias son devastadoras. Son devastadoras. Las crisis económicas o crisis financieras, porque se habla de la crisis financiera internacional, no, de la crisis bancaria. Las crisis financieras no bancarias duran 2 años, 3 años. Se hunde la bolsa un 25% en 1987 y hasta el PIB ni lo nota. Y a los 3 años el índice está arriba y se acabó. O la de los tulipanes, famosa, que fue terrible, pues pierde el dinero la gente los tulipanes, pero no tiene que ir el Estado a salvar. Y no es que el Estado lo haga presionado o pedido por los bancos, es que como no lo haga nos destroza vivos, porque si uno paraliza el sistema de dinero, y entonces al tener unas actividades que deberían ser privadas y no protegidas por el Estado y ahora están protegidas, que son el mercado de préstamos, sobre todo a pequeñas y medianas empresas y familias, y los servicios de pago, y los bancos, como tienen una tarea pública que es el dinero, pues tú tienes que estar cuidando eso. Si tú el dinero dices, no, mire, es público, el dinero es como hicimos con los billetes. Igual que los billetes todos eran del Banco Central, ahora todos los depósitos son del Banco Central. Si usted quiere prestar, se lo pide. Si usted quiere ofrecerle servicios de pago, transferencias, nómina, etcétera y tal, se lo ofrece a la gente, pero no el dinero. El dinero es público, y todas las actividades son privadas. Y esto te lo permite además liberalizar esas actividades. Porque tú, ¿por qué no liberalizas ahora las actividades? ¿Por qué no le dejas a las empresas ofrecer servicios de pago directamente, sino que tienen que hacerlo a través de unas peticiones a los bancos terribles y tal? Porque, oye, es que te dan miedo los bancos. Es que lo que yo hago al final de que tú citabas, es que yo digo que lo que han hecho los supervisores, y tú dices, y tú también, pues y yo también, está bien hecho, porque mientras tú tengas un sistema, que el dinero es frágil, que es como una copa de cristal, tú tienes que tener un cuidado infinito y tienes que ayudar a los bancos y tienes que darles liquidez y tienes que prohibir que la gente tenga depósitos en el Banco Central, porque es que si no se van todos en 2 minutos y me han hundido el resto. Es decir, son dos sistemas. Mientras tengamos un sistema de dinero frágil, hay que ayudar y no liberalizar a los bancos, facilitarles el monopolio, aumentarles el seguro, como se ha hecho en Estados Unidos, de $100.000 a $250.000. Todo esto no lo tiene nadie del sistema financiero. El resto del sistema financiero está totalmente liberalizado. Ni protecciones ni regulaciones fuertes. La bolsa, los hedge funds, los fondos de inversión, cualquier tema del sistema financiero tienen normas de protección del consumidor, protección del inversor, transparencia, auditoría, etcétera. Pero no le dicen, como le dice el Estado a la banca, cómo tiene que dar los préstamos, a quién. Tú no le des un préstamo, entre comillas, a una pyme porque no tiene colateral. Y entonces tú tienes que dárselo a alguien que tiene, bueno, oye, pero a lo mejor 3 personas que se llaman Bill Gates, no sé cuántos y tal, y que van a pedir un préstamo, pues deberían tener derecho a tener el préstamo y no solo el que tiene una nave o tiene una casa, que es como tenemos montado ahora el tema, porque entonces lo que estás favoreciendo es un tipo de préstamos y no otros, ¿no? Entonces, todo eso es un problema. El otro problema es el de la política monetaria. Porque una de las cosas que yo he descubierto con esta gente, y sobre todo a partir de un artículo del año 2014 de un agente del Banco de Inglaterra, aunque esto se sabía y tal, pero la mayoría de lo que hemos estudiado tú y yo y todos es que el Banco Central crea el dinero y se multiplica. En los bancos privados lo único que hacen es multiplicarlos, la teoría del multiplicador. Es falsa totalmente. Los bancos no son intermediarios. Los bancos crean el dinero. El dinero en nuestro sistema lo crean. Cuando uno va a dar un préstamo y le pide un préstamo al banco, el banco puede no tener ese dinero, porque lo que hace es, yo te doy un préstamo, 100.000 euros, y te pongo aquí en una cosa que dice 100.000 euros. Y eso me lo reconoce el Banco Central y todo el mundo. Luego ya veré cómo financio si no tengo reservas y tal, que además no necesito la totalidad porque necesito mucho menos y tal. Pero quienes están creando dinero son los bancos privados, en vez del Banco Central. Y esto tiene un problema enorme, porque a la hora de tratar de mover la cantidad de dinero, que es lo que hasta ahora, hasta que ha llegado la crisis, se hacía, interviene el Banco Central, el tipo de interés. Si lo bajo,
los bancos seguramente prestarán más porque tienen más demanda. Y si lo subo, prestarán menos porque disminuirá la demanda. Entonces controlamos la política monetaria subiendo y bajando. ¿Qué ha pasado? Que durante el fase de ascenso de la crisis no funcionó. Y teniendo unos tipos y tal, el crédito saltó a cantidades espectaculares. ¿Por qué? Porque el banco se iba metiendo, el banco privado, una burbuja. A él le importaba, digamos, lo que fuera. ¿Qué puede pasar en el conjunto de la economía? Yo presto a este señor a una casa, resulta que valía 1.000.000 de euros y cuando ha pasado un tiempo vale 1.200.000. Dice, bueno, pues entonces puedo y puedo más, porque el valor de los activos y entras en burbujas especulativas. Pero luego eso se rompe. ¿Y qué pasa? Vamos a tratar de que la economía se recupere. Pero como los bancos son los que crean el dinero y además solo lo pueden crear dando créditos, yo te doy un crédito y creo dinero, entonces el problema es que como la gente está endeudada hasta aquí, por más que bajo el tipo de interés, no consigo que aumente la cantidad de dinero, que es lo que nos ha pasado. Y por eso ha tenido que venir el quantitative easing y todo, porque no ha funcionado, porque hemos llegado hasta la aberración del tipo de interés negativo, que no existiría nunca si el mercado estuviera liberalizado. Si yo y tú nos damos un préstamo y tal, en ningún momento el que presta diría, oye, yo es que quiero prestarte para que tú me devuelvas menos de lo que te he dado. O sea, es como decía el presidente de la Asociación Española de Banca, que estuvo conmigo en el banco, era el director de regulación, dijo, esto es un contradios, esto no es razonable, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que ha fracasado. ¿Cómo es la política monetaria si es el Banco Central? El Banco Central es el que crea el dinero, ve la cantidad de dinero que hace falta para mantener una inflación del 2% y lo crea y se lo da a los que están en las cuentas corrientes, a los ciudadanos, que harán con ello lo que quieran, comprarán, invertirán, harán lo que sea y tal, pero son ellos los que lo van a decidir. El Banco Central pierde poder en el sentido en que pasa a ser exclusivamente un registro y él nunca va a tener dinero, porque el dinero dice que hace falta crearlo, pero inmediatamente lo pasa a los ciudadanos. Con lo cual tiene unas ventajas enormes de corregir los temas de inflación, corregir no sé qué, porque la gente vuelve a recibir dinero que ha sido usado para expandirlo por encima del 0%, ¿no? Entonces, tiene unas ventajas enormes porque la política monetaria hoy es indirecta e inefectiva. Y en cambio la política monetaria en un sistema de dinero público es directa y efectiva. Si yo, la gente, ¿y qué es lo que sucede ahora? Una de las cosas que vamos a ver ahora en estos años va a ser que la forma de dar dinero de este sistema se va a usar ahora porque la otra no funciona y es la llamada, uno de los partidarios de esto es un liberal que alguno que sea más mayor reconocerá, y era un tipo fantástico que era Milton Friedman. Y Milton Friedman tiene el Program for Monetary Reform, donde dice cómo se debe hacer la política monetaria es dándole el dinero a la gente y no a los bancos para que presten, porque además así me aumenta la deuda, porque yo estoy dando dinero sin aumentar la deuda. ¿Por qué tenemos un sistema que subsidia la deuda totalmente? El señoriaje, por ejemplo, se lo quedan los bancos. Si tú tienes este sistema, el señoriaje vuelve a los ciudadanos, o en un sistema como el actual, donde el señoriaje va al Estado, pero va al Estado además sin deuda, ¿no? Entonces ese es el segundo problema de este sistema. Y el tercero es la falta de innovación y la falta de competencia en las actividades bancarias, fundamentalmente préstamos y servicios de pago. Los bancos hacen muchas más cosas, pero ya las hacen en bastante competencia con el resto, ¿no? Gestión de patrimonio, fondos de inversión, venta de no sé qué, etcétera. Hay otra serie de cosas donde tienen ya alguna competencia. En otros países, en España, el 90% de los fondos de inversión lo controlan los bancos, pero en otros países hay más competencia y ese no es el problema está en el mercado de préstamos y en los servicios de pago sobre todo, que es donde ahora ha saltado este tema, porque ahora este tema, o sea, yo escribí el libro diciendo voy a contarles porque es lo que yo he leído de estas cosas y que la gente no lo conoce, que por lo menos lo conozca, ¿no? Pero claro, es que el 18 de junio del año pasado Facebook dice que va a lanzar la moneda Libra y entonces se ha organizado una revolución intelectual que antes yo monté un blog para contar estas cosas, el año 18, y yo contaba lo que se escribía y eran 2 cosas al mes, 3 cosas al mes. Desde que ha empezado lo de Libra, yo no sé si cerrar el blog, porque son 3 cosas al día. Y cuando digo cosas, digo
paper, por ejemplo, como el del Banco Central Europeo de Ulrich Bensley en enero, donde reconoce todas estas cosas. Lo que pasa es que le da miedo porque dice, uy, si hacemos esto, la gente se va a llevar el dinero a los bancos y vamos a tener corridas de depósitos y tal. Dice, pues es verdad, si usted lo hace así, porque es que el tema de esto al final es que es incompatible el dinero público con el dinero privado. Habrá que ver qué se hace con los bancos. Es decir, y yo, como tú decías, como soy moderado, creo que habría que hacer una reforma estructural de ayudarles a que se transformen para actuar en competencia. Que dejen de ser una actividad sometida a monopolios súper protegida del Estado. No hay ningún sector más protegido en la economía que la banca. Y esto es algo que yo he descubierto hace 3 años. ¿Por qué? Porque damos por sentado que la realidad es esa. Y entonces, pues es lo de Borges y otro, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos dedicamos, yo creo, lo que decía Einstein, al conocimiento. Dice, el conocimiento es importante, pero es más importante la imaginación. Dice, el conocimiento, ¿por qué? Porque el conocimiento es conocer lo que existe. Pero en el fondo, los grandes economistas, y yo creo que estos en parte lo son, como Adam Smith, es pensar qué pasaría si quitamos los aranceles y quitamos los monopolios. Y pensar eso, que como sabes, nuestros ilustrados, algunos de ellos como Campomanes, del que copié el título ese de Remedios Políticos para evitar los daños creados por los monopolios, que era una cosa de uno de sus informes y tal, era un mercantilista y era absolutamente, y no se le ocurría como a Montesquieu que podías tener la separación de poderes. Lo que tenías es que ayudar a un rey a gobernar bien, pero no discutías el poder del rey ni nada, ¿no? La reforma a la democracia liberal es una cosa de estas. Yo a veces he pensado que yo me veía como un español que le llega en el siglo XVIII el libro de Montesquieu y dice, oye, qué interesante es esto, ¿no? Tiene a Carlos III con todo el poder absoluto y tal. Y dice, oye, pero este tío dice que esto puede ser distinto, que los jueces pueden ser separados y el legislativo y que se puede elegir y tal, ¿no? Y yo pensaba que esto era una cosa para dentro de décadas. Pero lo de Libra ha cambiado el tema. Todo el mundo, digamos, profesional, el Fondo Monetario, esta dimensión, los bancos centrales, el 70% está estudiando el tema. Muchos de ellos, como el Banco de Suecia, van a experimentar con elementos limitados como tú decías, se llama en inglés, y estos imponen siempre las palabras CBDC, Central Bank Digital Currency. Es decir, tú metes CBDC en Google y te aparecen esos 4 papers diarios, que es que ya no sabes qué hacer, ¿no? Porque todos son. Y esto es un poco el tema, es decir, ahí hay 3 problemas que esto lo resolvería y bueno, pues el tema es probablemente lo que vamos a ver ahora es cómo se hace la transición, cómo se empieza con reformas limitadas, ¿no? Solo al cash, ¿no? Que es lo que ha empezado el Banco de Suecia. Seguramente veremos experiencias más en los países en desarrollo, porque en los países en desarrollo los problemas de servicios de pago son mucho peores. O sea, una de las grandes cosas de Facebook cuando lanza su idea, porque yo creo que es peligrosísima, o sea, yo estoy en contra de dejarle a Facebook lo que ellos proponían, porque lo que ellos proponían es tan malo como lo que tenemos, porque su moneda está basada y apoyada en depósitos bancarios privados, con lo cual tienes una moneda global que como te quiebre ya no es el Commerce Bank o Bankia o cualquiera, sino que es una cosa muy seria, ¿no? Pero la propuesta de Facebook, cuando dice en el mundo hay 1.700 millones de personas que no tienen una cuenta bancaria, ni la pueden tener, porque el coste, ni hay oficinas, ni nada, pero y que no pueden, por tanto, hacer transacciones y transferencias a su amigo para comprar otra cosa y tal. 1.700 millones de personas que tienen un móvil que vale 30 euros. Y yo, igual que hago el WhatsApp y he pasado a lo que antes eran las conferencias, que eran carísimas y tal, y no sé qué y tal, ahora se pueden hacer y puedes hacer los mensajes, yo a estos le voy a dar la posibilidad de mandar a su hijo en Australia 30 euros sin que le cobren de comisión 88, ¿no? Y entonces es muy probable que esto empiece. De hecho, en China es la que lo tiene más avanzado y ya lo ha experimentado con sus 2 grandes empresas de pago, con Alibaba y Tencent. Y por tanto esto a mí me han hecho polvo, porque yo decía que esto era una cosa
que nadie sabía, y entonces ahora resulta que está hablando medio mundo de ello, y el debate, sin duda, yo creo que va a ser fascinante, interesantísimo, para los que nos divierte esto de la competencia y de todo esto, ¿no? Entonces no sé si esto vale, Antón, como introducción a lo que queráis, ¿no? Bueno, pues ya habéis visto lo que opina el exgobernador del Banco de España, ¿no? Y bueno, pues yo lo que he interpretado de él es que efectivamente él no estaba nada, porque hay mucha gente que lo está criticando, ¿no? Y es normal que lo haya criticado diciendo que lo hizo fatal. Pero bueno, él es mismo y lo ha dicho públicamente que bueno, pues que tuvo que hacer lo que tuvo que hacer aunque no esté de acuerdo, ¿no? Y un poco pues como para pagar su karma, pues ha escrito este libro de Adiós a los bancos y ahora está intentando decirle a la gente que es que el sistema financiero que tenemos no funciona, es el peor. Lo habéis oído que lo ha dicho, ¿no? Entonces, dicho este tema, yo lo que quiero es plantear la pregunta importante, ¿no? Y es, si no funciona el sistema, ¿eh? Y luego el sistema es muy de monopolio, como dice, y tiene que haber más competencia. Unas cosas que dice, si bien necesitamos lo que son que se den préstamos, pero necesitamos que se den préstamos y haya una competencia para dar préstamos, no que esté controlado por los bancos. Y luego es necesario buenos servicios de pago. Cuando dice buenos servicios de pago, pues está refiriendo pues, a servicios como de transferencias, como de pagarte la nómina, como, correcto. Y eso tampoco tiene por qué estar en manos de los bancos porque al final, como están protegidos, pues no están provocando, no están innovando. Y es lo que está pasando, si lo estamos viendo todos, ¿no? Entonces, creo que va a quedar claro en esto, bueno, pues de esta vídeo, ¿no? Va a quedar claro de que el sistema no funciona, está claro, lo tenemos claro, no lo dudemos, no funciona. Entonces, ahora la pregunta es, ¿tenemos que utilizar dinero privado, como es Bitcoin, como es Ethereum o como son las criptomonedas? ¿O tenemos que utilizar dinero público, como dice el señor Fernández Ordóñez con las CBDC? Pues yo hasta ahora decía que había que utilizar Bitcoin y Ethereum y las criptomonedas como dinero privado. Pero yo ahora empiezo a tener mis dudas y quiero plantear esa duda. Hay que utilizar y voy a investigar y voy a hacer más vídeos y más posts analizando los pros y los contras del dinero privado, como el dinero actual que hay, generado por los bancos, como el Bitcoin, como Ethereum, ¿vale? Y o el dinero público. También es cierto, y la diferencia entre el dinero privado creado por los bancos, el dinero privado creado por los bancos es ilimitado, lo sabéis, ¿no? Pueden generar más, la deuda nunca, que siempre quieran, ¿no? Sin embargo, hay otro dinero como el Bitcoin que es limitado, es más parecido a patrón oro, ¿vale? Bueno, tampoco me quiero enrollar mucho, que no quiero hacer muy largo este vídeo. Pero sí que quiero que tengamos claro y que en este vídeo quede claro que hay que replantearse el dinero y que el dinero actual no funciona. Bueno, pues nada, despiertos del siglo XXI, sois unos privilegiados de saber más de lo que sabe el resto, ¿no? Y me alegra mucho, ¿no? Y escuchar a un fenómeno como esto. Y nada, eso, lo que siempre decimos, que el verdadero cambio está en nosotros mismos. Que si nosotros cambiamos, pues todo cambia, ¿no? Bueno, hasta la otra.